tenemos, chicos? Siempre de un padre inestable, ¿no? El padre inestable en este caso ya es el samario. ¿Qué es el samario? Es una tierra ya es un elemento que pertenece a las tierras raras. Isótopo inestable es el 147 de samario. Como sabemos, siempre hemos venido hablando en estas clases, que en algún momento este padre inestable tiene que convertirse en un hijo radiogénico, ¿no? En este caso, miren, el samario está pasando a ser neodimio 143. ¿Por qué proceso? ¿Qué proceso nos da este isótopo estable? Decaimiento alfa, ¿no? ¿Cómo sabemos que es decaimiento alfa? Si en el examen entra esto, fíjense, el número de masa atómica va de 47 a 143. ¿Hemos perdido cuánto? 4, ¿no? 2 protones y 2 neutrones, ¿no? Ahí está. Este es el número de protones. ¿Ven? Han pasado de 62 a 60. Entonces, el proceso que hace que sea estable es el proceso de decaimiento alfa, ¿no? Entonces, continúen. Dice, ¿de dónde partimos? Entonces, siempre hemos visto que los anteriores métodos, tanto el rubidio estroncio como el potasio argón, ¿dónde se aplican? ¿A qué tipo de rocas? Félsicas, ¿no? Porque en las rocas félsicas tenemos más contenido de ¿qué? Potasio, ¿no? En cambio, ya lo que es el uranio plomo, en este caso el samario neodimio, ya se va más que todo a rocas ultramáficas, mágicas, ¿no? En este caso un basalto o un gabbro. Ya es más recomendable para ese tipo de rocas. ¿Ya por qué? Porque en este tipo de rocas vamos a encontrar lo que son minerales mágicos, ¿no? Como los piroxenos. A nosotros nos interesa sobre todo piroxenos que contengan calcio en su composición química. ¿Por qué? Porque el calcio, por sustitución, ¿no? Puede reemplazarse y en su caso va a entrar lo que es el samario, ¿no? Eso, ¿ya? Muy bien, entonces continuemos, ¿ya? Entonces, las principales características, como siempre vemos, nos dice que el método samario-neodimio, ¿no? Como son elementos que pertenecen a las tierras raras, dice que no se movilizan tan fácilmente, es decir, que van a ser mucho más fuertes ante procesos de meteorización o alteración hidrotermal, ¿ya? Ven, ahí está, nuevamente nos dice que este método es mucho más recomendable para rocas máficas y ultramáficas, porque aquí la relación samario-neodimio es mucho más fuerte, es decir, lo podemos ver con mayor precisión, y no así en las rocas félsicas, ¿ya? En las rocas félsicas la relación samario-neodimio es casi siempre constante, entonces a nosotros no nos sirve que estas relaciones sean constantes, porque no podemos ver esas variaciones. Gracias a las variaciones nosotros podemos ver diferentes características, ya cómo evolucionó la roca, en qué momento ha aparecido algún proceso que ha perturbado, ¿no? El sistema. Entonces por eso nos interesa estas relaciones altas, ¿ya? Nos dice que este método tiene una larga vida media, lo cual lo hace muy bueno para ver sobre todo, ¿no? Dónde o en qué momento, ¿no? Ha sido la formación del manto primitivo. Sobre todo este método nos ayuda mucho, ¿no? Y cuándo ha ocurrido esa diferenciación entre la corteza y el manto, ¿no? Este método es muy bueno para sobre todo ver estos dos procesos, ¿ya? Entonces, gracias a eso, ¿no? Nosotros, para hacer un mejor análisis, vamos a decir que vamos a comparar ya este método. Lo que utiliza para ser mucho más confiable es que agarramos la muestra y la vamos a comparar sobre un estándar, ¿ya? Esa muestra estándar, ¿ya? ¿Por qué es estándar? Porque ya tiene una composición conocida, ¿no? Ya la han estudiado tanto que ya su composición se la conoce muy bien. Entonces, esa muestra estándar, ya en este caso para el método samario-neodimio, puede ser dos. Uno que es, ¿no? El CHUR. ¿Qué es el CHUR? Exacto, es el reservorio condrítico uniforme. Ese es el CHUR, ¿no? Por eso dice CHUR. Ya lo leen de atrás para adelante. El reservorio condrítico uniforme, es decir, la composición de una condrita. Nunca se olviden que una condrita tiene la composición inicial, ¿no? De nuestra tierra, de los primeros momentos de formación de la tierra. Y otro, bueno,
Otra muestra estándar es la composición del manto primitivo, ¿no? ¿Por qué es primitivo? Porque este manto no ha sido diferenciado, es decir, está enriquecido tanto en elementos compatibles como en elementos incompatibles, por eso es primitivo. ¿Ya? Entonces, continuamos, nos dice, ya, gracias a que no estamos hablando que vamos a comparar nuestra muestra con una muestra estándar, que en este caso es el CHUR, entonces de ahí viene el manejo del epsilon iodíneo. Ya, si se acuerdan, siempre nosotros hemos manejado estas ecuaciones largas que nos dan números también, nos arrojan números bastante largos, ¿no? Con muchas cifras. En cambio, con el manejo del epsilon iodíneo, es decir, vamos a comparar nuestra muestra con una muestra estándar, ya se ha visto que es mucho más factible el manejo, ¿no? De esa manera, restando ambas ecuaciones, se genera la ecuación del epsilon iodíneo, ¿ya? Que nos arroja números más pequeños, que hace que nuestras interpretaciones sean mucho más precisas. ¿Ya? Entonces los requisitos nos dicen que nos permite interpretar de manera rápida y clara el origen y la historia de la roca. Y a su vez es importante porque, ¿no? Como les decía, simplifica mucho el manejo de los números y gracias a estos números tan pequeños nosotros podemos saber si nuestra muestra proviene del manto o de la corteza. Entonces tenemos que tener bien claro esto, ¿no? Que ¿no? Al trabajar con el epsilon iodíneo podemos tener tanto valores positivos como valores negativos, ¿no? Los valores positivos nunca se tienen que olvidar que vienen de una relación samario-iodíneo más alta, ¿ya? Que la muestra condrítica nos dice, ¿no? Lo que refleja que tiene un origen más cercano al manto. ¿Por qué aquí la relación samario-neodimio va a ser más alta? Porque todavía tenemos mucho samario en nuestra muestra y baja cantidad de neodimio, ¿ya? Entonces, por eso aquí la relación es mucho más alta y lo que nos está indicando es que las muestras con valores epsilon neodimio positivos provienen del manto, ¿ya? Eso nos está diciendo. Entonces, al provenir del manto, ¿no? Este material es mucho más homogéneo y no está alterado. En cambio, valores negativos, ¿ya? Nos dicen que tenemos una baja relación de samario-neodimio. Es decir, el padre inestable samario, en este caso, ¿ya? ¿No? ¿Se acuerdan que siempre estas fusiones que son exponenciales? A medida que pasa el tiempo, el padre va disminuyendo y que nos enriquecemos en el isótopo hijo, ¿no? Entonces, por eso aquí las relaciones son bajas, porque tenemos poca cantidad del samario padre inestable, pero mucha más cantidad del neodimio hijo. Entonces, por eso aquí las relaciones son bajas. Cuando las relaciones samario-neodimio son bajas, por eso nos da valores negativos, lo que nos indica que este material proviene de la corteza, ¿no? Eso es lo único que aquí estoy tratando de simplificarles, ¿no? A eso es lo que se quiere llegar en la interpretación. Entonces, gracias a esa interpretación se ha generado esta gráfica, ¿no? Esta gráfica es muy bonita porque nos habla de la relación de los trazadores geoquímicos. ¿Ya? Y aquí vamos a recordar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, lo único que el epsilon iodíneo, no sé de dónde proviene este famoso epsilon iodíneo, de las relaciones 143 de neodimio sobre 144 de neodimio, ¿ya? Todas estas relaciones, chicos, son iniciales, ¿ya? Eso nos habla en el eje Y, y en el eje X nos dice que son las relaciones de estroncio. ¿De dónde viene el neodimio, chicos? Porque el neodimio es el isótopo Y. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el neodimio? Del samario, muy bien. El neodimio viene del samario. ¿Qué samario? El 147, ¿ya? El samario 147, chicos, es una tierra rara, pero este elemento se comporta como un elemento compatible. ¿Ya? Este es un elemento compatible. ¿Cuál era la característica de los elementos compatibles? Mañana es su examen.
Ahí en este examen. Muy bien, el coeficiente de partición es mayor a 1. ¿Y eso qué implica? Que el coeficiente de partición sea mayor a 1. ¿Qué prefiere la parte sólida? ¿No? Por sólida nos vamos a referir a la roca, ¿no? Muy bien. En cambio, el estroncio, chicos, ¿de dónde proviene? El 87 de estroncio proviene del 87 de ¿qué? De rubí. ¿Cuál es la característica del 87 de rubí? Este elemento es un elemento incompatible. ¿Cuál es la característica de este elemento? Su coeficiente de partición es menor a 1 y su coeficiente de partición menor a 1 y prefiere la parte fundida, ¿no? Prefiere el fundido. Muy bien, ya ahí estamos bien. Entonces, fíjense, como el neodimio viene del samario, fíjense en esta gráfica, nos está diciendo que, miren, tenemos estos diferentes campos. Entonces, si se fijan, cuando nosotros tenemos más neodimio, ¿ya? Entonces, estos van a preferir la parte, ¿qué es la parte? Sólida, ¿ya? ¿Ya? Esta parte sólida siempre inicialmente es homogénea, ¿ya? Por eso van a flotear siempre en el campo de los MORT, que son los basaltos de dorsales medioceánicas. Los basaltos que provienen de dorsales medioceánicas siempre, chicos, tienen una composición más homogénea porque estas provienen del manto. Y por el manto nos vamos a referir a la parte sólida, ¿no? A la roca. Ya, por eso, fíjense, tiene mucha... Fíjense, no tiene valores negativos de neodimio, sino valores positivos de épsilon neodimio, pero bajas relaciones ¿de qué? De estroncio. Porque habíamos dicho que el neodimio prefiere que... ¿De dónde proviene? Del samario. El samario, ¿qué prefiere? Los sólidos. Por eso va a estar enriquecido en los basaltos de dorsal medioceánica. Y va a tener bajas relaciones ¿de qué? De estroncio, porque el estroncio prefiere el fundido, ¿no? En cambio, no, si nuestras muestras flotearan en este campo, ya, fíjense, las razones de neodimio son ya negativas. Y ya habíamos dicho que cuando las razones son negativas de neodimio, prefieren o provienen de la corteza. Si se fijan, este tiene altas relaciones de estroncio, ¿no? Este gráfico lo que nos ayuda es justamente a interpretar lo que nosotros ya hemos estado viendo, cómo es la movilidad de los elementos, ¿no? Respecto a sus propiedades, ¿no? Los elementos compatibles, ¿no? Nos está diciendo, nos está verificando que prefieren la parte sólida, en cambio los elementos incompatibles prefieren la parte fundida, porque la corteza proviene de los últimos fragmentos del fundido, ¿no? Por eso está bien diferenciada ese fundido magmático. ¿Ven? Bajas relaciones de neodimio, pero altas razones de estroncio. Lo único que está haciendo es verificando todo nuestro conocimiento que ya hemos adquirido, ¿no? Eso nos está diciendo. ¿Sí? ¿Se entiende este gráfico? Es muy bonito este gráfico porque no nos habla solamente de elementos compatibles, incompatibles, sino también nos habla de ¿qué? De ambientes tectónicos, ¿no? Ahí tenemos los MORP, en cambio tenemos aquí los basaltos de intraplaca, ¿ya? Fíjense, los basaltos de intraplaca tienen otra característica, ¿no? Lo vean más o menos aquí. Los basaltos de intraplaca tienen razones de épsilon neodimio y de rubidio estroncio casi iguales. ¿Por qué? Porque estos basaltos de intraplaca provienen ya del manto primitivo, es decir, del manto inferior. El manto inferior es aquel manto que no ha sido diferenciado. Está enriquecido tanto en elementos compatibles como en elementos incompatibles. ¿Ya? Esa es una característica bien bonita de este gráfico. ¿Ya? Si no entienden muy bien este gráfico, chicos, en petrología lo van a ver mucho más bonito. ¿Ya? Entonces, yo lo único que les estoy haciendo es una pequeña introducción para que ustedes conozcan, ¿no? Cómo es el comportamiento. Aquí en geoquímica lo único que tratamos de enseñar es la movilidad de los elementos respecto a sus propiedades. ¿Ya? Eso, entonces, continúo. Ya, vamos a resolver este ejercicio. Ya, está en su práctica. Ya, nos dice, una roca antigua presenta la relación
Ya una roca presenta una relación isotópica actual de neodimio 143 sobre 144 de neodimio igual a... Pero dije, pasamos aquí hasta mediodía. Sí, pues. No, pero estás reservando para geoquímica de 10 a 12. Sí. ¿Ya? Nos dice que tenemos una relación isotópica actual. Esta es la relación. Dice calcular el epsilon neodimio sabiendo que el valor condrítico actual es de, ya entonces en Chur nos está dando el dato de Chur, que es el reservorio condrítico, de 0,5126380. Nos dice calcular el epsilon neodimio, ¿no? Entonces ya tenemos estos valores. ¿Qué nos pide el epsilon neodimio? La relación neodimio de la muestra, esta es la relación neodimio de la muestra, sobre el valor de la relación de neodimio de Chur. Ya tenemos también ese valor, entonces lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Reemplazar en la fórmula. Entonces el valor del epsilon neodimio es igual al valor de la muestra, que es 0.512 sobre el Chur. 6380 menos 1 y esto por 10 a la cuarta. Ya, entonces, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? Entonces, nuestro valor de epsilon neodimio es de... ¿A dónde? ¿4? 4 por 52. 4,52. Fíjense, este valor es ¿qué? Positivo. Entonces, esta muestra, si hablamos, ya hemos dicho que el epsilon neodimio nos dice de dónde proviene la muestra, ya sea del manto o de la corteza. Este valor, entonces, esta roca, ¿de dónde proviene? ¿De dónde? Del manto, ¿no? Entonces, valores positivos, chicos, siempre provienen del manto. Eso, muy bien. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Hay dos ejercicios de este tipo en su práctica. ¿Ya? Ya, el siguiente ejercicio que vamos a hacer es el cálculo de la isocrona samario-neodimio. Si se fijan, esta isocrona es lo mismo que hemos hecho en el método Rubidio-Estorcio, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, esto lo van a resolver en sus casas. Manual, no con computador. Manual, van a trabajar con 5 decimales para que les dé la edad correcta. Y ahí no estamos batallando como la anterior. ¿Ya? Yo ya les resuelto manual. Y son 5 decimales. Son 3 para la casa. Ha sido una. Hemos quedado en que les voy a decir cómo se resuelve la práctica. Les llamo lista y se retiran porque mañana tienen examen. Eso me han pedido hoy. Muy bien, entonces, solo copien esta tablita porque estos son los datos que tienen que calcular, con los que tienen que trabajar. Ya saquen el script o escriban. Ya saben, chicos, al final, cuando ya calculen la edad, tienen que graficar la isocrona. ¿No ve? Ahí está su eje X y ahí está su eje Y. Y tienen que ver si, cuánto es el valor de, en este caso, neodimio inicial, ¿no? ¿Cómo vamos a saber eso? Con el interceptor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende?
Siguiente, entonces, ya, este es más sencillo. ¿Ya? Les pide tapicar simplemente, ¿ya? Les dan las relaciones de neodimio iniciales. Ustedes tienen que calcular el épsilon neodimio mediante la fórmula, ¿ya? Ahí está el valor, ¿no?, estándar de reservorio condrítico, ¿ya? Una vez que tengan el valor de épsilon neodimio, aquí ya les doy las relaciones de estroncio. Lo único que tienen que hacer es plotear, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no sé si nuestro épsilon nos ha dado menos 5,003, ¿ya? Y tengo mi valor de estroncio 0,7226, más o menos estará por aquí. Entonces, lo único que tengo que hacer es plotear, ¿no? Ya ploteo, ya en este caso lo he hecho mal, más o menos esto debería haberme dado aquí. Y tienen que hacer una interpretación de cada punto, ¿ya? ¿Cómo es su relación de épsilon neodimio? ¿Cómo es su relación de estroncio? Y gracias a eso, ¿por qué está ploteando en este campo, no? ¿Qué significa que las muestras estén en este campo, en este otro campo, o en los campos de los basaltos hidrosalto y presente? ¿Sí? Es más interpretativo esto último, ¿ya? Y eso es todo, ya no tengo más para mostrar. Ahora lo único que les voy a mostrar es se le calcule la edad de la muestra mediante el método de isocrona rubidio-stroncio, ¿no? Entonces, lo único que les da el doctor es esto, ¿no? Les da esta tablita, las muestras, no les da esto no les da. Entonces, solo les da estas relaciones. Entonces, chicos, nunca se olviden, el rubidio siempre va en el eje X y el estroncio 87 sobre el estroncio 86 en el eje Y. No, lo único que tienen que hacer de aquí es agarrar dos puntos, porque la pendiente, ¿no? Aquí está nuestra fórmula para hallar la edad que necesitamos, la pendiente M. La pendiente M nos dice que se obtiene a partir de la diferencia de dos puntos, ¿no? Uno superior y uno inferior, ¿no? Y de esa manera calculamos la pendiente. Con la pendiente fácilmente podemos calcular la edad de la roca. Y es lo único que les piden, ¿sí? Ya, ese ejercicio. Tal vez entre, pero como les he dicho que no va a entrar, no está por el desorden. Ya, eso. Ahora sí, llamaré lista y se puede.